Pues para esta pregunta es importante de cara al MIR tener claro dentro de las generalidades de las anemias la importancia de tener un esquema de la clasificación morfológica de las anemias. Las anemias en la práctica clínica habitual las dividimos en tres grandes grupos y lo que nos fijamos es en el volumen del hematíe. Y esto mismo es lo que hay que hacer cuando os enfrentéis a un caso clínico en el MIR. Mirar el volumen y clasificar a las anemias en tres grandes grupos por su morfología. Estarían las anemias de tipo microcítico, que en la práctica diaria es lo mismo que decir que tienen un volumen menor de 80. ¿Y por qué podemos tener un hematíe pequeño? Pues porque tenemos una alteración en la membrana. Ejemplo típico de anemia microcítica por alteración en la membrana sería la esferocitosis hereditaria, o bien porque tengamos alterado el resto de los componentes que hay en el hematíe, que nada más que hay la hemoglobina. Dentro de la hemoglobina existe el hierro. Las alteraciones del hematíe que afectan al hierro producen una anemia de tipo microcítico. Ejemplo máximo, la anemia ferropénica. Alteraciones de la hemoglobina por alteración del grupo Heme, que sería el otro componente del hematíe. Enfermedad típica, las anemias sideroblásticas. Alteraciones del tercer componente de la hemoglobina, la globina, típico las talasemias. De hecho, se dice que las talasemias son las más microcíticas de todas. El siguiente grupo en importancia de cara al MIR son las anemias de tipo normocítica. Y en la práctica habitual es decir volumen entre 80 y 100. Las anemias de tipo normocítico básicamente tenéis que recordar para el MIR dos: las anemias por trastorno crónico y la aplasia de médula ósea. Fijaros que la anemia por trastorno crónico lo más frecuente es que sea normocítica. ¿Qué ocurre? Que no en pocas ocasiones la anemia por trastorno crónico afecta al hierro, por lo que en ocasiones es microcítica. Esto es la importancia que tiene hacer bien el diagnóstico diferencial entre la anemia ferropénica y la anemia por trastorno crónico de cara al MIR. En cuanto a las anemias megaloblásticas o macrocíticas, es decir, volumen mayor de 100, hay que dividirlas en dos grandes grupos: megaloblásticas y no megaloblásticas. Megaloblastos es lo mismo que ver células grandes en la médula ósea, en los precursores de la sangre periférica. Las dos típicas megaloblásticas que hay que recordar son el déficit de vitamina B12 y el déficit de ácido fólico. En el otro lado están aquellas anemias que cursan con macrocitosis, que sin embargo no producen megaloblastos en la médula ósea, y esto engloba un número de enfermedades que las podemos decir de tipo crónico o sistémicas, como por ejemplo la cirrosis por alcohol, el hipotiroidismo. Como cosa especial hay que recordar un grupo de anemias muy importantes que son los síndromes mielodisplásicos, en los cuales son macrocíticas, y en médula ósea, cuando hacemos una biopsia, nos encontramos que los precursores son también de tipo megaloblástico.